Bueno, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de UBAR. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros que estamos como estudiando el tema de ciberseguridad o los que ya son profesionales, inclusive las empresas. ¿Por qué la ciberseguridad es importante para las empresas? Sobre todo para las empresas en Colombia. Vamos a tratar de responder esa pregunta desde el punto de vista de incidentes, inclusive desde el punto de vista normativo. Entonces, alisten sus terminales que ya empezamos. Bueno, yo soy Freddy Rosero, aquí están mis compañeros. Yo soy Alejandro Alejo. Yo soy Diego Quintero. Y pues sí, exactamente lo que dice Freddy, pues hoy vamos a hablar un poquito de cómo están las empresas en el tema de ciberseguridad. Porque es importante para las empresas invertir un poco más, que creo que eso es una de las falencias que han tenido. Cada vez que empezamos año revisamos los datos de algunas empresas de seguridad y pues Latinoamérica ha bajado, se mantiene abajo, pero pues hemos visto que hay cierta inversión, pero los ataques siguen siendo constantes y están en aumento. Entonces, para empezar con eso, yo les traje una noticia y es que ya se radicó la creación del proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Okay. Esto se debe a la gran cantidad de ataques que se registraron durante 2022 y inicios de 2023. Yo creo que inclusive desde la pandemia, desde ¿no? la pandemia, desde 2020 cuando el boom digital, llegó la pandemia. Yo creo que ese fue uno de los inicios de ese crecimiento que tuvieron los ataques, pues debido a que las personas tuvimos que migrar hacia las casas, las empresas debieron también pues como cambiar toda su forma de trabajo, su infraestructura, su tecnología, muchas cosas para poder, digamos, continuar trabajando desde la casa, pero pues no todas lo pudieron hacer de la forma correcta, digamos, con todos los recursos necesarios, pensando en la ciberseguridad, sino pensando en necesitamos trabajar, lo hacemos como podemos en el momento, pero pues muchas falencias de ciberseguridad pudieron quedar por ahí. Entonces yo creo que Eso empezó a crear como esa brecha de, listo, ahora todos trabajamos de manera digital, todos trabajamos desde el computador en la casa, que había gente que le tocó aprender a utilizar un computador. ¿Y eso qué pasó? O sea, la gente que ya llevaba tiempo manejando el computador, que yo trabajo todo el día enfrente de un Excel, dijo, listo, yo me voy para la casa y sigo trabajando. Pero ¿y qué pasaba con los temas de seguridad? ¿Qué pasaba con el computador personal? El computador donde usted se instala el software pirata, que eso ya lo hemos hablado muchas veces, todos los riesgos que trae instalar software pirata. Pero ¿qué pasa cuando usted está manejando los datos de la empresa con sus datos personales? No todas las empresas le van a dar a usted un equipo con un antivirus, con una VPN. Entonces, eso empezó a hacer que creciera como ese auge de ataques. Crecieron la cantidad de vulnerabilidades y aumentaban los vectores de ataques para un atacante. Pero permítame delimitar, digamos, la discusión ahí, porque, digamos, si queremos hablar del tema corporativo empresarial, tenemos que hablar es precisamente esta migración casi obligatoria que precisamente las empresas tuvieron que darse durante la pandemia. Y si vamos a hablar de esa migración, ¿sí? Tenemos que hablar entonces de la infraestructura TI que tienen las empresas. Y precisamente esa infraestructura, ¿cuáles son las políticas de seguridad que debieron haber implementado? Que seguramente, y ese es un problema y eso es algo que queremos discutir ahorita, de que no se presta atención. Las empresas en Colombia no le prestan atención, pero bueno, ¿y empresas cuáles? Porque podemos hablar de las pymes, podemos hablar de las medianas, podemos hablar de las grandes empresas o podemos hablar de los emprendedores, ¿sí? Ahora, para hablar precisamente podemos hablar podemos delimitar la discusión para emprendedores, pymes, medianas y grandes y podemos hablar qué aspecto de la infraestructura TI. Vamos a hablar del factor humano, vamos a hablar de los servicios en la nube, vamos a hablar de los servicios on-premise. ¿Qué vamos a hablar exactamente o vamos a hablar finalmente de todo? Es bueno delimitar. Un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo, ok. Porque al final la ciberseguridad toma aspectos de muchas áreas, de muchas variables, digamos. Entonces se requiere, digamos, ser integral en este aspecto y hablar pues un poco de todo, ¿no? El aspecto humano, el aspecto tecnológico, el aspecto social, ¿cierto? Entonces es importante hablar pues, de todos esos temas, no concentrarnos solamente en uno de ellos. Listo. Entonces, ¿qué les parece si hablamos
un poquito antes de llegar a cómo se está tratando la ciberseguridad, es cuáles son los marcos de trabajo que tienen las empresas, sobre qué están trabajando, los desarrolladores, que somos como cierta puerta entre los sistemas y pues la información en sí, en qué se está trabajando en Colombia. Entonces, ¿trajeron información de eso? Vea, pues, hay primero que hay que hacer una aclaración inclusive de qué es un marco de trabajo, ¿sí? Es bueno como hacer esa aclaración, es bueno como aclarar porque finalmente vamos a hablar marcos de trabajo, pero ¿qué es marco de trabajo? Porque eso es un tema bastante interesante porque no sé si han conocido o han visto la pirámide o la tríada de ciberseguridad, que algunos pueden hablar o pueden entender eso como un marco de trabajo, ¿sí? Pero también se puede decir que es más bien como un modelo. Entonces hay que ser, digamos, creo que es válido hacer una diferenciación entre modelo y marco de trabajo y metodología, ¿sí? Es importante. Entonces, metodología como tal, ¿sí? Y ahí ChatGPT nos puede tal vez dar unas ayudas. Metodología, o lo que yo entiendo como metodología, es cuando a ti te dicen, haz esto con estos pasos, así, 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 así y así. No, y tienes que seguir esta metodología. Es algo que se ve mucho como en metrología, desde cosas como tan sencillas como, no sé, preparar algo para que quede exactamente igual como quiero, ¿sí? Un marco de trabajo precisamente enmarca, es decir, no te amarra, no te limita a un solo forma de hacer las cosas, sino que como que te da un marco, un margen de trabajo para utilizar precisamente unos pasos, unas herramientas, unas definiciones. Entonces es realmente un conjunto de cosas. No es solamente haga estas cosas así, sino también es un modelo, son herramientas y son definiciones. Entonces, entonces podemos hablar de marcos de trabajo, por ejemplo, para ciberseguridad. Pero es que hay marcos de trabajo para pentesting. Entonces, podemos hablar de un marco de trabajo para pentesting, simplemente es definir qué herramientas, cómo hacerlo y sigue este modelo para hacer un trabajo de pentesting. Pero un modelo como tal, un marco de trabajo de ciberseguridad para una empresa es precisamente eso. Nos va a dar unas herramientas, nos va a dar un modelo, nos va a dar unos pasos a seguir para precisamente, para satisfacer esa necesidad de cumplir unos objetivos en la empresa, que más adelante vamos a ver de cómo eso se tiene que, cómo está vinculado al sistema de gestión de calidad de una empresa, ¿sí? Que es el mismo gestión de riesgos, que es otro también un tema que vamos a hablar. Entonces, un marco de trabajo, ya teniendo claro qué es eso, ¿cierto? Entonces, un marco de trabajo de ciberseguridad, para diferenciarlo con un modelo es una abstracción de un aspecto de un sistema. Entonces, si nosotros hablamos, nosotros que somos programadores, o muchos de nuestra audiencia que también es programadores, han escuchado del modelo de entidad-relación, ¿cierto? De entidad-relación. ¿Para qué? ¿Para cuál capa? La capa de datos, ¿cierto? Ahora, eso quiere decir que me va a dar un aspecto. El modelo me refleja un aspecto del sistema, no me da todo. ¿Me da la interfaz gráfica? No. ¿Me da la lógica de negocios? No. Solamente me da la capa de datos de un sistema. Eso es un modelo. Y por eso hay que diferenciar ahí, digamos, la triada de C&D, de confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque es un modelo, no es un marco de trabajo. Entonces es bueno hacer como esa diferenciación ahí. Ahora sí podemos hablar de marcos de trabajo, inclusive con diferencias de guías. Entonces, una que se entiende mucho es aquí estoy viendo con ChatGPT precisamente. Busqué como principales marcos de trabajo de ciberseguridad. No en Colombia solamente, sino en el mundo los que se utilizan, ¿no? Él me genera 5 marcos de trabajo. Yo de esos 5 conozco 3, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el marco de trabajo de la NIS, ¿sí? Pues es importante y nos da algunas definiciones, algunos procedimientos para seguir en ciberseguridad. Está, por ejemplo, la ISO 27001, que es muy utilizada, bastante utilizada pues, en la industria. Muchas empresas se certifican en esta norma. Está también, por ejemplo, acá me menciona por ejemplo, la matriz de Mitre Attack. ¿Sí? También es un marco de conocimiento que pues, describe diferentes tácticas y técnicas para poder
digamos, aplicar en ciberseguridad ofensiva, sobre todo, aunque defensiva también en algunas partes. Y me enuncia, me comenta dos más que no conozco, la verdad, que es SysControls, Center for Internet Security, que también pues tiene como algunos controles de seguridad que son internacionalmente conocidos, ¿no? Y Framework de Seguridad Cibernética del Reino Unido, ya más enfocado para el Reino Unido, como que creando su propio marco de trabajo para ese tema de seguridad, ¿no? Entonces esos son como los 5 que veo ahí. Como les digo, yo reconozco 3 de ellos, los otros 2 no los conocía, pero pues es interesante. No sé si ustedes dan más información de los 3 que conoce. Cuéntenos un poquito de alguno y cómo, si conoce alguna empresa que ya lo haya aplicado acá o cómo se aplica actualmente en Colombia. Hay varias empresas en Colombia que, por ejemplo, se certifican con ISO 27001, ¿no? Entonces, pues que necesitan pues tener varios procedimientos, varias normativas a cumplir con esa norma de la ISO 27000. Entonces se revisan, es como una lista de chequeo, básicamente, yo lo veo así, como una lista de chequeo. Bueno, tiene un plan de control de incidentes, tiene ciertas normas de ciberseguridad, ¿sí? Entonces tiene todo ese plan. Entonces es cumplir con ese marco, cumplir con esa lista de actividades, de buenas prácticas en ciberseguridad, ¿no? Pero ahora, esos, digamos, certificarse, por ejemplo, una empresa que se certifica en ISO 27001, muchas veces se comete el error de pensar, no, es que como ya estoy certificado, entonces ya soy inhackeable, ¿sí? Que eso es un gran error, ¿no? O sea, tener una certificación es como un mínimo para cumplir normativamente, pero eso no quiere decir que vaya a ser una empresa inhackeable, que ya tiene 100% de seguridad. Y hay otra pregunta inclusive, ¿debo yo certificarme con ISO 27001? Es una pregunta que inclusive vale la pena responder. Digamos, tenemos tenemos la normatividad técnica colombiana, la NTC, de las cuales Icontec son los encargados como de plantear o arrojar ese tipo de normas. En el sistema de gestión de calidad de Colombia, digamos que en la mayoría de países siempre tiene que haber una entidad a nivel gubernamental que es la que genera estas normativas, ¿sí? Pero hay que hacer una diferenciación entre normativa y regulación. Las normativas en Colombia las genera Icontec y las genera bajo el NTC. Si es una réplica de la ISO, pues es NTC ISO. Si es de alguna otra entidad, pues finalmente lo trae. O si es necesario crear una propia en Colombia, pues queda con NTC. Entonces finalmente, si ustedes buscan ISO 27001, van a encontrar la copia exacta de la norma técnica en Colombia. Entonces la van a encontrar como NTC ISO 27001. Pero como les decía, las regulaciones, que son las que sacan ministerios, esas son las que son obligatoriamente las que cumplir. Inclusive ahorita tenemos que hablar de la política de privacidad de datos, porque eso sí es una regulación y sí es obligatoria. Las normatividades no son obligatorias de cumplirlas. ¿Cuándo tengo que cumplirlas? Cuando yo voy a hacer un negocio con otra empresa y la otra empresa me dice, es que usted tiene que tener la ISO 9001 del sistema de gestión de calidad, o tiene que tener la ISO 3000 para reflexión de riesgos. Pero yo me uno a lo que dice Alejo, y es que las empresas creen que ya teniendo eso, creen que aplicando y cumpliendo con todos los requisitos de la 27001 ya están seguras. Y eso fue lo que le pasó, o bueno, una de las empresas que tenía esa certificación era Keralty, básicamente Sanitas. Y tengo aquí los datos de Pulso, que en 2022 fue que sufrieron el ataque grandísimo que tuvieron. Dice aquí que fue de Ransom House. Eso fue famoso, ¿no? Salió en noticias. Fue una de las más reconocidas. Sí, imagínense que Keralty aplica esa ISO, aplica 27001 de 2013. Esa es la que utiliza, y ellos están diciendo, no, es que nosotros ya tenemos esto, y sufrieron un ataque masivo que tumbó la infraestructura y que encima filtró una cantidad absurda de información. Pero le hizo 27.000 es una versión 2022. Ellos están en 2013 y 2012. Cada 3 años creo que hay que renovarse, no sé cómo. Entonces, la cosa es que a ellos se les filtró una cantidad absurda de información. También, ¿qué pasa con los datos para mí como usuario
usuario o cliente de Sanitas. Búscame la 15, la de Ley de Política de Privacidad de Datos. Política de privacidad de datos. La 1581. La 1581. La 1581. Es 1581. Entonces, pasó eso con Sanitas. Y no solamente pasa con ellos, que se supone que ya siguen una estructura de cómo manejar los datos y cómo manejar la seguridad de la información, sino que pues pasa con otras. Entonces pasó con ellos, pasó con EPM, pasó con... creo que tengo algunos datos del DANE. Si me da 2 minutos los busco. Dale, por aquí los debo tener. Entonces, Sanitas. Sí, o sea, el tema importante es que finalmente empresas inclusive en el sector de salud, que son datos muy críticos, o de otras empresas como tales, finalmente es grave que haya, digamos, haya ataques que se han dado en las empresas en Colombia, y eso finalmente denota que en Colombia en ciberseguridad no estamos para nada bien. Las empresas como tales no están para nada bien, y no sé, voy a atreverme a decir algo que no estoy tan seguro si es cierto, y es que tal parece que los gerentes no le dan importancia al tema de ciberseguridad, sino cuando ya están hackeados. Y eso es un lío muy... Es que es un problema que normalmente uno cree que como nunca lo hackean, claro, uno está seguro. Hasta que llega el día en el que le llega a usted el mensaje: mira, es que tenemos tus datos y si no me pagas esta cantidad de dinero, pues van a desaparecer. Hasta que no me roban, no es que yo ya me pongo precavido con el celular y ya no lo saco en la calle. Eso es algo que yo he visto pues en los últimos meses que estoy laborando con Pralogy ahorita en ciberseguridad. Patrocinador oficial. Y he visto eso. Tú llegas buscando como ofrecerle unos servicios de ciberseguridad a una empresa X de cualquier sector, digamos. Y tú llegas a decirle como: mira, es que es importante la ciberseguridad, es bueno mejorar los procesos tecnológicos, pues para poder, digamos, asegurar tus activos de información y demás. Entonces ofrecemos estos servicios, podemos realizar estas operaciones para mejorar la postura de ciberseguridad de las empresas. Y pues lastimosamente las empresas ahí como que no toman en serio esas propuestas. No alcanzan a ver el alcance que tiene realmente invertir en esto. Básicamente las empresas dicen como: no, eso no es importante en este momento, como que no, o sea, como que sí, digamos, dicen como: bueno, sí, es importante, pero en este momento no hay presupuesto, nunca hay presupuesto para ciberseguridad, o es el común denominador, ¿no? En las empresas no hay presupuesto para ciberseguridad. Pero entonces también está la otra postura, que era lo que mencionaba Diego, y es que lo buscan a uno es cuando tienen un ataque, ¿sí? Entonces uno puede estar detrás de una empresa como ofreciéndole los servicios, no sé, 6 meses, ¿sí? Pero llegan a sufrir un ataque y ahí sí a los 2 horas lo están buscando a uno para que uno les ayude a solucionar pues el chicharrón de ciberseguridad. Es que me hackearon, que es que eso llega y llega en empresas grandes y en empresas pequeñas. Y ahí sí, cuando los hackean, entonces ahí sí sacan presupuesto de donde sea. Ahí sí hay para contratar pues servicios de ciberseguridad, para intentar recuperar la información, para pues básicamente mejorar la postura de ciberseguridad, ¿no? Entonces siento que es un poco a veces excusa de los gerentes y de las empresas, de los administradores de las empresas, decir que no hay presupuesto cuando gastan más dinero recuperándose de un incidente que previniendo los incidentes de seguridad, ¿sí? Es que ahí hay un punto, por lo menos, y cómo uno le refuta, o sea, cómo uno llega a un gerente, le dice: ¿por qué es bueno invertir en seguridad desde el punto de vista preventivo y no correctivo? ¿Sí? Y todas las empresas tienen, o la mayoría, y eso es una buena práctica, no todas, tienen que manejar un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Que eso está estandarizado en la ISO 9001. ¿Por qué es bueno que una empresa tenga un sistema de gestión de calidad? Porque el sistema de gestión de calidad básicamente es una especie de garantía de que sus objetivos y sus fines misionales de la empresa se están llevando a cabo, porque usted tiene estructurados sus procesos, usted tiene presentes sus riesgos. Si usted como empresa tiene unos objetivos, los tiene claros,
sabe qué procesos lo soporta, inclusive procesos tecnológicos e informáticos, y sabe que en qué puntos puede fallar. Y ahí es donde entra la ISO 31000, la de gestión de riesgos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo usted puede convencer a un empresario de que es mejor prevenir que curar? Y es precisamente con la ISO 31000. Si usted fija, toda la ISO 31000 gira en torno a gestionar los riesgos. Si usted gestiona los riesgos... Pero es que pasa lo que usted decía antes, ¿no? ¿Qué? Que es que esas son normas y esas no son obligatorias. Como no son obligatorias, la mayoría de gente no las conoce. Y como Claro. el tema de ciberseguridad es un tema que Pero no tiene dirección. ¿quiénes son quiénes? ¿Sí? Porque las empresas grandes sí las conocen. Las empresas, vea, hoy en día ya una empresa No sé si las muy... deberían conocerlas. No, es que si usted ahorita se pone y busca en internet, y las empresas grandes, la mayoría tienen el SGS, Sistema de Gestión de Calidad. Sí, eso ya, o sea, y eso no es obligatorio, pero es que ya el sistema de gestión de calidad... Claro, pero lo que dice Diego no es obligatorio. Y si son empresas pequeñas, medianas, que Por no eso sean- es que- ¿quiénes es son que- quiénes? Es que ¿Quiénes son quiénes? se la pongo más abajo. Ustedes saben que nosotros en el grupo de WhatsApp empezamos a conocer mucha gente que está interesada en el tema de ciberseguridad informática, mucha gente que es casual, que va al semillero un viernes, que a veces no va, que va una vez y no vuelve. Una de las personas que yo conozco desde el primer semestre que entré a la universidad, un día llegó y me escribió así súper random, parce, ¿qué hago? Que es que me llegó este mensaje. La empresa de la familia de él había sufrido un ransomware. Y es una empresa pequeña. Es una empresa de, yo le pongo menos de 20 empleados. Había sufrido un ransomware. ¿Qué hago para solucionarlo? Volvemos al tema. Ellos no tienen. Y hay muchas empresas de ese tamaño que sufren de ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ofrecerle a una empresa pequeña? Porque toca empezar desde ahí. Las empresas grandes deberían tener un presupuesto. Pero las medianas y las pequeñas, ¿qué? Ellos afortunadamente tenían unos procesos ya establecidos. Tenían sistemas de backups y tenían alguna resiliencia en cuanto a la información. Entonces pudieron recuperar todo. Con cierta información se perdió, pero pudieron recuperar. Pero ahí sí les empezó a importar un poquito más la ciberseguridad. Igual, es que también hay un tema y es que no todas las empresas pueden tener el mismo nivel de seguridad porque no todas tienen el mismo presupuesto para invertir en ciberseguridad. Entonces, uno no puede comparar una pequeña y mediana empresa, el nivel de seguridad, con una gran empresa, con una multinacional, por ejemplo, que tiene el presupuesto para invertirle, inyectarle a ciberseguridad. Y que debería hacerlo, no solamente es que lo Claro, tenga, es claro. que debe hacerlo. Sí, igual también lo que dice Frey, pues, el tema de los riesgos, pues, ¿cuánta plata puede perder una empresa grande o una multinacional por un tema de una brecha de seguridad? ¿Y cuánto puede perder pues, una pequeña y mediana empresa? ¿Sí? Digamos que los riesgos son diferentes en cada caso, porque aunque bueno, la gran empresa, sí, claro, la gran empresa puede perder reputación o puede perder millones de pesos o de dólares, no sé, ¿sí? Pero, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, muchas les puede pasar que llega un ataque y si es un ataque grande de ciberseguridad, quiebran. Sí. O sea, totalmente quiebran. ¿Sí? Entonces es tener un poquito de Hablemos de eso. ¿Qué tipos de ataques son los que pueden, digamos, joder finalmente una empresa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué ataques? Y delimitémoslo. ¿Qué empresas pequeñas, pymes, de emprendedores creen que son los que finalmente joden? O sea, como que ya, la empresa murió. pues, El primer tipo de ataque es el ransomware. El Que a ransomware. usted le secuestren la información y le digan, Sí. necesito una cantidad absurda, porque usted sabe que cuando hay un ataque, normalmente es un grupo grande y pide una cantidad bastante Puedes buscar exorbitante de dinero. las estadísticas, porque el ransomware ahí en el... Ahí está. Mira, hay una Dale, estadística. dale. Pues continúa. Entonces, esa es la primera. Para mí ese es el primer tipo de ataque, que es el más peligroso para una empresa. Y ese tipo de ataque lo puede sufrir una empresa pequeña y una empresa muy grande. ¿Qué es un ransomware? Pues me voy a poner a hacer definiciones. Ransomware es no, básicamente sí, claro, hay que hacerlo. el secuestro de la información. Entonces es Un fraude. le dicen, mire, es que nosotros tenemos su información, usted ya no puede acceder a ella. Para acceder a su información de nuevo, nosotros le vamos a pasar una llave, una contraseña, le vamos a dar la manera para que vuelva a acceder a su información, a la información de sus clientes, a la información de sus empleados, pero tiene un costo. Hay maneras de hacerlo, hay maneras así como muy directas, como, hey, tenemos información,
Y hay otras empresas ahorita que no sé si se han dado cuenta que cambiaron un poquito la estrategia. Oye, es que le hicimos una auditoría a tu empresa y vimos que hay cierta información que pues puede ser vulnerable y pudimos acceder a ella. Entonces, mira, el costo de esto es tanto. ¿Quién Y te con conoce? Entonces necesito que me pagues eso para que puedas volver a tener la información y te decimos cómo están esas vulnerabilidades y cómo prevenirlas. Sí. Entonces, no sé si conozcan más casos así similares. Hablemos de los tipos de ataques y mitigaciones. O sea, por lo menos ya se No arrasó, sé, ¿no? yo creo que nos salimos un poco del Sí. contexto. Del contexto para Sí. Yo creo que ciberseguridad. otro tipo de ataque, de pronto para que las personas también lo tengan en cuenta y estén ahí como alertas, que yo creo que puede quebrar una empresa, dependiendo del monto y la cantidad del ataque que se haga, es cuando se envían correos de engaño empresarial, los BEC, que básicamente pues son correos de tipo phishing, ¿sí? Pero son bastante dirigidos. ¿Qué es phishing? ¿Qué es phishing? ¿Qué es phishing? Pues pescar, ¿no? Básicamente phishing es un modo en el que los ciberdelincuentes pues engañan a las personas para realizar cosas que no quieren o que intencionalmente no están dispuestos a hacer, ¿no? Entonces el phishing va muchas veces acompañado del spam. Entonces vemos muchos correos que nos llegan o mensajes de texto, ¿sí? Que tratan de engañarnos como pidiendo que nosotros les demos información o que nos ganamos un premio o que fuimos contratados en una empresa y tenemos que enviar cierta información, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya esto dirigido a una empresa, a un gerente, por ejemplo, de una compañía o al encargado de finanzas, ¿sí? Pero ya es algo directamente... Pero ese es bueno, spear phishing. spear phishing, Sí, ok. pero sí, entonces cuando se dan esos ataques, lo que buscan es, por ejemplo, hacer que la persona de finanzas envíe tanta cantidad de dinero a una cuenta del atacante como tal, ¿sí? o de instalación de software. Sí, Hay sí. muchas maneras de Pero hacer entonces, si eso se da, pues pueden perder bastante dinero. Eso podría quebrar Entonces, una empresa. algo que preguntaba Freddy es, ¿qué tipo de empresa es más susceptible a este tipo de ataques? Yo creo que las empresas pequeñas y medianas son las que son más susceptibles a esto, porque las empresas grandes, por lo general, tienen un gestor de correos que está mucho más avanzado que utilizar un Gmail, que suele pasar en empresas medianas y pequeñas. Cuando tú dices susceptibles, ¿es que tienen más debilidades? Sí. Ok. Por otro lado, una empresa grande, pues yo en algún momento trabajé en una multinacional y ellos eran como muy pendientes de que llegaba el correo. Pues todas las personas estaban con cierta capacitación muy chiquita, pero era lo suficientemente concisa para decir, mire, es que este es el correo corporativo y al correo corporativo llega esto, esto y esto. Si llegan a recibir un correo que tenga otra temática o que le pidan algo diferente a lo que normalmente son sus labores, por favor, reporten. O sea, la mitigación del phishing es el entrenamiento del Es recurso capacitación. humano. La Y yo creo capacitación. que de muchas vulnerabilidades, no solo del phishing, sino... Pero principalmente, muchas porque vulnerabilidades. bueno, por eso te decía yo, el de ransomware es el backup. Finalmente Sí. es el backup. Sí. La principal mitigación. Hay muchas formas, ¿no? Es como finalmente todo el vector de ataque, finalmente el ransomware es simplemente pues un virus, un malware, lo que sea. Pero el principal método de mitigación del ransomware es el backup. Entonces, Ahora, del phishing es el y con el entrenamiento. ransomware ya habíamos dicho, ¿no? Aplica para cualquier tamaño de empresa. Porque ya, yo lo he visto aplicado en empresas pequeñas y ya hemos visto que son noticias que se vuelven nacionales. Ahora, no cometan el error de que lo he visto en algunas empresas que hacen backup, pero hacen backup en el mismo servidor. Hacen backup, sí, o sea, hacen una copia de los archivos o de las máquinas virtuales y las hacen en el mismo servidor. Entonces llega un ransomware y les cifra todo Y se quedaron sin bajar. y ya. O Se sea, quedaron sin bajar. Inclusive Sí, cifrado el backup. es importante mencionar algo que el phishing, o sea, inclusive hay una diferenciación clara que hay que hacer aquí de que es un punto de acceso, vector de ataque y técnica de ataque, ¿sí? El phishing como tal se puede considerar un vector de ataque en tanto me da un punto de acceso a un sistema, ¿sí? Y es el inicio de una ruta para acceder a un activo. Entonces yo por medio de phishing puedo engañar a una persona, que puede ser la persona de contabilidad,
para que me abra el Excel, que supuestamente es de gerencia, y Excel tenga un macro que finalmente tenga un ransomware. Entonces es como aclarar que finalmente, todos esos decimos ataques, finalmente no hay una discriminación entre decir que esto es un vector de ataque y esto es un tipo de ataque. Se combinan. Sí. Yo puedo utilizar phishing para finalmente que la persona ejecute un Excel que tiene un ransomware. Es como para hacer la claridad. Por eso, y entonces, vamos a que las capacitaciones son bastante útiles, bastante prácticas, para al menos empezar a reducir un poquito la cantidad, no de ataques, porque el phishing no se va a reducir, pero sí podemos reducir un poco la cantidad de veces que realmente el phishing sucede, o sea, que llegan a capturar información o que llega a filtrarse algún software maléfico. Entonces, ahí ya tenemos una delimitación. ¿Hay otro tipo de ataque, alguna otra vulnerabilidad que usted tenga ahí como...? Phishing, en la estadística que vamos a dejar en los enlaces del podcast, phishing creo que es el principal ataque, es de los que más hay como incidencias en las empresas en Colombia, ¿sí? Y es algo que entonces las empresas nosotros como que recomendamos de que es donde más hay que hacer entrenamiento, hay que hacer mucho entrenamiento para que el personal de la empresa reconozca, oye, este correo no es de mi gerente, este dominio. Acá estoy mirando las estadísticas que mencionas. ¿Puedes mostrarla? Si se ve en pantalla, se ve. No, porque ¿Eso puede ser? ahorita, a ver. Contra esos files. Sí, no, pero para mencionarlo, igual en el podcast. Sí, ahí los enlaces. Estoy viendo, entonces, las estadísticas que mencionas. Entonces, sí, ¿Que son de dónde? ¿Que son de dónde? Phishing es de. Esto es de. Sistema. ¿Esa no es la del DANE? Creo que sí es del DANE. Es que hay unas estadísticas del DANE, pero también hay información de que el DANE fue Ya hackeado. te confirmo. Entonces estamos mal por todos lados. Sistemas expectativos. No, esto es de la CIS. Así es. Así es. Colombiana de Ingenieros de Sistemas. De la revista Sistemas. Sí. De Asís. De junio de 2022. Esto es del año pasado. Del año pasado. Ellos ahí tienen un artículo que hace la encuesta nacional, ¿no? Es una encuesta nacional, página 26. Entonces busquen la revista CIS, ¿de qué versión? La 2022. Junio de 2022. Junio de 2022, la revista Sistemas, busquen así en Google. Sistemas de Asís y busquen en la página 26. Hay una encuesta nacional de ciberseguridad en Colombia. Ahí, importante, porque esos datos son difíciles de encontrarlos, pero ellos se dieron la tarea de esa encuesta. Pero, ¿a qué voy? Mira, o sea, efectivamente phishing es uno de los incidentes de seguridad que más suceden en el país, ¿no? Pero también están los errores humanos, ¿cierto? Y acciones de ingeniería social. Entonces veamos que los tres primeros tienen que ver Con el factor humano. Con el factor humano, ¿sí? O sea, el phishing, los errores humanos y la ingeniería social se puede prevenir si capacitamos pues al personal de toda la empresa, ¿sí? Pero pues muchas veces los empresarios o los administradores como tal de las empresas no son conscientes de esto, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos conciencia y capacitamos a todo el personal, porque no es solamente capacitar a los de ingeniería, a los de la área tecnológica, sino es capacitar a todo el personal, podemos reducir los tres principales incidentes de seguridad que más ocurren en el país. Y hay que hacer una aclaración en que una cosa es un ataque, que es un incidente de seguridad malintencionado, y el error humano es un error de ciberseguridad no intencionado. Y eso también cabe dentro de precisamente este marco de trabajo de la ISO 27001, y es cómo prevenir tanto ataques malintencionados como ya incidentes de seguridad no malintencionados. ¿Qué puede ser un incidente no malintencionado? Metí mal el dedo y eliminé la base de datos. Le di un drop table sin querer. Hice el drop table, hice digamos la migración en producción y yo pensé que estaba en pruebas. No, el dato que siempre le boto a los muchachos cuando estamos en charlas y hablando de virus, y es el hackeo a los canales estos de YouTube. Le pasó a SFX Show, por ahí le pasó a Ibai hace poco, y le pasó a Linus Tech Tips, el canal de tecnología más grande. Algo importante antes de que termine, y es que
así nosotros trabajemos en tecnología, no estamos exentos y trabajamos en ciberseguridad, trabajamos en hacking, pero no estamos exentos a caer en un phishing. O sea, de hecho, campañas muy complicadas. Pero... Entonces, eso es algo que les pasó a ellos por instalación de software pirata, le pasó porque el editor instaló esto y un robeco que hizo unas cosas ahí que pues no vamos a profundizar en eso. Pero entonces, ¿qué faltó ahí? Faltó ahí capacitación, faltó conocimientos. ¿Qué les faltaron a los que sufrieron de esos ataques? Porque yo sé que... Ahí yo no sabría decirte, no sé si los 3 casos efectivamente fueron un correo de phishing. No. Fue un caso de instalación de software por instalar software pirata. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Uno de ellos era SFX Show, que es un man que le gusta cacharrear y le gusta cambiar la BIOS a la tarjeta gráfica porque era de minería, porque hasta que llegó y logró, cambió la BIOS, pero para hacer eso instaló software pirata. Ok. Entonces, pasa eso. Entonces, si pasa eso en una persona que técnicamente está súper avanzada, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que no son tan avanzados? ¿Qué pasa con la persona que se dedica a labores administrativas y no tiene el conocimiento y dice, no, es que necesito Office? Sí, necesito Office Windows, necesito y lo necesito Office. en el computador de la casa porque, Sí. es que, no, chévere porque la empresa me dijo que podía trabajar desde la casa, pero desde mi computador. Dijo, no, Que además puede que no sea un computador personal, o sea, que solamente lo utilice la persona, sino que es el computador que lo utiliza la mamá y, por ejemplo, los hijos chiquitos, que para jugar, que para que otra para cosa. las tareas de la universidad, Sí. que para el colegio. Ajá, exactamente, Entonces, eso puede pasar. Entonces, esas vulnerabilidades siguen ahí presentes. Entonces, algo que ahorita con lo que usted hablaba, yo quedé con esa duda, como que nosotros normalmente hacemos concientización dentro de la universidad, hacemos capacitaciones para la gente normalmente de sistemas, pero ¿y el resto qué? ¿Las empresas en qué está quedando? O sea, mi pregunta ahora es, ¿UCBAR debe ir un poquito más allá y empezar a capacitar empresas? Sí, nosotros hemos hecho capacitaciones no solo en empresas, sino en entidades gubernamentales, por ejemplo, en la universidad en general. Pero mira que algo que sí me he dado cuenta es que si a la gente no la obligan a asistir a estas capacitaciones, no van, sino no hay esa conciencia de que en serio me pueden hackear y en serio yo puedo perder datos, puedo poner en riesgo la empresa, ¿sí? Por eso me parece muy chévere que nosotros... Lo que decían al principio de como que hasta que no pasa, yo pienso que nunca me va a pasar. Hasta que no me roben, ahí sí no guardo eso en hasta la que calle. no me pongan los cachos, entonces yo... pero vea que es muy chévere, muy interesante y que preciso es muy chévere que en las prácticas que nosotros hacemos es como mostrar qué tan fácil y qué tan hackeable es cualquier sistema, es cualquier nodo de la red, es cualquier persona. O sea, es que las personas no tienen conciencia, y precisamente por eso nosotros hacemos concienciación o concientización de qué tan vulnerable puede ser un sistema. Es chévere, inclusive nosotros también los invitamos a que nos inviten, a que nosotros nuestro enfoque para las capacitaciones de las empresas es precisamente es mostrarle a sus empleados lo fácil, lo vulnerables que son los datos que ellos manejan, y no los datos personales, los datos empresariales que ellos manejan. Y hasta que no ven, es que finalmente no se dan cuenta de eso. Pero bueno, aterricemos finalmente el tema a las empresas. Ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, entonces vamos tratando de cerrar. Pues yo creo que pues cerremos con eso. Yo quiero hacer una invitación. Dale. De pronto a las personas que nos escuchan, que estén escuchando este podcast, y es que si ustedes creen que en su empresa o en su institución se requiere hacer una capacitación en temas de ciberseguridad, de concientización, pues se pueden contactar con UCBAR, pueden contactarnos y nosotros generalmente hacemos estas capacitaciones de forma gratuita. Entonces, desde que nos contacten, nos hablen, podemos hacer estas capacitaciones, ¿no? Nos invitan y podemos participar con todo el gusto. ¿Y cómo convencer? Porque es que, claro, la persona que está escuchando es la empleada, ¿cómo convencer al gerente? O es la persona, es el estudiante que de las prácticas.
Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo metérsele por el lado? Entonces, finalmente, si es una empresa grande y quiere manejar un sistema de gestión de calidad, sí o sí tiene que manejar gestión de riesgos. Y si tiene que manejar gestión de riesgos, ¿qué es lo que más le da soporte a los procesos de la empresa? Precisamente la infraestructura TI. Y si no gestiona los riesgos de la infraestructura TI, no está en nada. Eso es así de sencillo. Entonces, la forma en que pueden convencer finalmente a un gerente es: ¿ustedes tienen un sistema de gestión de calidad? ¿Listo? ¿Hacen gestión de riesgos? ¿Así? ¿Gestionan los riesgos TI? ¿Así? Entonces miren la ISO 27001. Y no solamente eso. La ley de protección de datos personales de las empresas. Una vaina inclusive como ahorita, como estamos ahorita. Un conjunto residencial. Un conjunto residencial maneja datos personales. De oficinas, pero okay. Un conjunto residencial. Si en un conjunto residencial como tal se llegan a liquear, a filtrar los datos de las personas como tales que están ahí en el conjunto, la empresa que finalmente está gestionando todos el conjunto como tal, se puede ir, digamos, ir una multa grandísima por la Superintendencia de Industria y Comercio. Simplemente por el hecho de que estoy manejando datos personales. Entonces, si su empresa, así sea pequeña, si es un emprendimiento, usted registra los datos de alguien, usted guarda la cédula, usted guarda el nombre, usted guarda el teléfono celular, usted ahí ya, si llega alguien, inclusive, una cosa que estamos hablando, si yo como empleado, o como profesor, voy a decir como profesor, yo como profesor, llego y... profesor. busco el número de WhatsApp de una sardinita que me gustó, de la institución, de la universidad donde estoy. A ellos ya estoy no solamente incumpliendo, estoy incurriendo en un delito. ¿Sí? Claro. Estoy incurriendo en un delito. Y entonces eso ya es un atacante, es un atacante insider. Sí, porque cuando yo doy mis datos personales a una empresa o una organización, yo los doy para ciertos fines, no para cualquier tipo de fin. Y por eso hay una política de privacidad de datos que aparece en todas las páginas. Si usted tiene una página en WordPress, en lo que sea, usted sí o sí tiene que tener un enlace de política de privacidad de datos. Si usted no tiene eso, está mal, porque todas las empresas obligan a que usted tenga un documento, así sea que usted lo descargue, le diga ChatGPT, genéreme ese documento. Usted como empresa en su página web tiene que tener esa política de datos, porque ya su cliente o su usuario está registrando un usuario, una contraseña, inclusive una cédula, un teléfono. Si usted maneja esos datos y un empleado, llega a sacar un dato de esa base de datos, hermano, su empresa se embala. Bueno, pero ya para ir concretando de pronto un poquito de cómo convencer a los gerentes o de cómo convencer a los administradores de empresas de la importancia de la ciberseguridad, yo creo que hay que llegar por el punto que más les importa a ellos, y que es el dinero, ¿no? El factor dinero, la rentabilidad del negocio. Miren que, por ejemplo, la vez pasada que estábamos en el evento de B-Sides Colombia, que fuimos como semillero y participamos, una de las, o incluso como 2 charlas de las que vimos, mencionaban, es que entre más temprano se descubra una vulnerabilidad en el proceso de desarrollo o en el proceso de implementación de tecnología, sale más barato parchar la vulnerabilidad. Total. Si la vulnerabilidad, digamos, estamos en el proceso de desarrollo de una aplicación o de una página web, ¿sí? Entre más rápido, si se descubre desde que se está desarrollando la aplicación o la página, es mucho más barato, El costo va aumentando. No puedo decir acá que de forma exponencial, no sé, tocaría mirar un estudio, pero mostraban, de hecho en las charlas lo mostraban, cuánto aumentaba una falla o una vulnerabilidad si se descubría en desarrollo, si se descubría, digamos, en testing, en pruebas, o si se descubría ya en producción, ¿sí? Y no solamente el costo de dinero, que es lo que pues más le importa a los gerentes, sino también el costo, por ejemplo, de reputación. Pero eso es un activo. Claro, que finalmente termina afectando los ingresos, los ingresos de la empresa, ¿no?
Pero entonces yo creo que es importante que los gerentes se concienticen de eso, o concientizar, ustedes, las personas que nos están escuchando, concientizar a los gerentes de es importante invertir en seguridad. ¿Por qué? Porque es un riesgo para la empresa y si invertimos desde el inicio de los proyectos en ciberseguridad, podemos reducir los costos si se presenta una vulnerabilidad o un incidente. Listo, entonces hablemosles a nuestros oyentes que son programadores, y creo que es una pregunta que siempre nos hacen en los talleres, bueno, yo soy programador, ¿cómo puedo mejorar la seguridad de lo que estoy desarrollando? Entonces hay una vaina que se llama threat modeling o modelamiento de amenazas. Y eso es una parte importante, y hablando de marcos de trabajo y precisamente de modelamiento, y creo que hay una vaina, creo que vale la pena mencionar, digamos, la diferencia entre amenaza y ataque, y es finalmente la amenaza es la potencialidad de que un ataque se materialice, y lo tengo que visualizar de esa manera, desde su potencialidad, en el momento en que estoy desarrollando mi software. Entonces, si ustedes son desarrolladores de software, ustedes deben googlear, o con ChatGPT, o como con Bark, o de su fuente de información, busquen Threat Modeling o modelamiento de amenaza, y hay una muy buena que yo recomiendo, de hecho son dos, está el modelamiento PASTA, son como esas siglas, es un buen modelo para hacer Threat Modeling, y hay otra que es un modelo español que se llama, caramba, se me escapa en este modelo, búscale Threat Modeling de España, jue madre, yo le hice ahorita para un trabajo hace poquito, Threat Modeling de España. Espera a ver para poner ese último España. Caramba. Ay, ¿cómo se me va a olvidar ese? Lo dejamos en la descripción. Yo creo que lo dejamos en la descripción. Sí, pero ¿por qué? Pero bueno, quiero digamos cerrar ahí, digamos, esa intervención, es porque este modelamiento, que yo estoy seguro que se acaba el podcast y me voy a acordar, se centra más en que yo tengo un proceso de negocio de la empresa, contabilidad, ventas, todo, lo que sea, y está soportado en estos activos. Listo. Ahora, este activo entonces lo tengo que proteger, precisamente su confidencialidad, su integridad o su disponibilidad. Pero como yo sé que este activo está soportando este proceso, y yo puedo cuantificar este proceso, cuántos ingresos me representan en la empresa, finalmente yo puedo intentar calcular que si a mí me vulneran este activo, voy a decir algo muy, muy somero, es este activo es el PC, o es una USB, o es lo que sea, finalmente lo que sea, es un activo de Mitre no es otra cosa, se me olvida, pero finalmente este activo, si soporta contabilidad, y contabilidad me genera unos ingresos de $100 al mes o por semana, entonces yo puedo cuantificar que si protejo este activo, estoy generando esa plata. Entonces yo hago un cálculo. Eso es lo chimba de este modelamiento, que le vamos a dar el enlace ahí, es si protejo este activo, son $100. Sí. Si no lo protejo, son $300. Entonces lo protejo, son $1,000. Si no lo protejo, pues el impacto es de $100. Pues ¿para qué lo protejo? ¿Sí? Okay. Entonces es un buen modelamiento para ese tema de threat modeling, que es una España, carajo, que se me olvida ahorita, no sé por qué. Le dejamos en la memoria ya. Sí, la memoria. Muchas gracias, mucha azúcar. Mucha azúcar. Pues nada, esa es la invitación a que en las empresas, a la gente que nos escuche desde las empresas, que pues empiecen a implementar las normas que ya existen, que a los desarrolladores empiecen a implementar modelos de threat modeling. ¿Qué otra cosa se me está pasando? Pues que tengan en cuenta las capacitaciones, yo creo que es algo importante. Capacitaciones. Magerit con G. Magerit. Ese es el modelamiento que les dicen. Magerit. Les dejo el link en la descripción de YouTube. Y la última invitación es a que inviten a Ukbar. Nos pueden seguir en redes sociales. Llegaron a este podcast de alguna manera, entonces nos pueden encontrar, nos pueden contactar. En últimas redes sociales, UkbarUN, en todas las redes sociales. Menos thread, todavía no tenemos thread, ¿no? Todavía no tenemos thread. Y si no, desde ukbar@unal.edu.co. También a que comenten, que nos digan qué más quieren escuchar.
Más que un blog es el sitio web. Igual, ya todos tiene los cursos. links los Todos van a los encontrar en la links quedan abajo en la descripción. descripción. Sí, todo. Y la invitación es esa, a que nos sigan y a que nos ayuden a crear una comunidad digitalmente segura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.